Gloria a Dios. ¿Lo tiene Josué? Capítulo 2, versículo 9. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, ¿sí? Piense usted el lugar donde vive, el lugar donde tiene su trabajo o tiene su negocio, el lugar donde usted se mueve. Bueno, ese es el lugar que Dios le ha dado, ¿sí? Ese es su lugar. Yo creo que este es nuestro lugar, esta es nuestra iglesia, ¿no? Entonces, cuando uno tiene sentido de pertenencia y sabe que esto es mío, este es mi lugar, esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi trabajo, entonces uno tiene sentido de pertenencia. Eso me pertenece. Ahora, uno siempre tiene temor de lo que va a hacer o cómo vamos a hacer las cosas. Pero vos fíjate que el temor siempre paraliza, ¿no? Entonces el temor en el cual Dios habla en la Biblia que nosotros debemos tener es un temor de respeto hacia Él. Es a alguien que uno ama, lo respeta y lo valora y lo cuida, ¿no? Entonces, vos fíjate que Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. Nosotros somos bendecidos y donde nos movemos bajo esa bendición. Y donde vamos, nos tienen que reconocer como gente que ama a Dios y gente que está dispuesta a bendecir donde quiera que vaya. Amén. Por eso, el título de la palabra que Dios ha puesto en mí es ¿cómo influenciamos? ¿Y cuántos reconocen de nosotros quiénes somos? Acá era el pueblo de Israel que va a tomar ya la tierra prometida y tienen que ir a Jericó y envían espías a Jericó. Y uno de las personas, del habitante de Jericó, que no era la persona más honrada, querida y respetada del pueblo, era la menos valorada, era una mujer que era la menos querida, su vida no era la más correcta, pero declara y dice, tenemos temor de vosotros, sabemos que Dios está con ustedes. Por lo tanto, todos los habitantes de esta tierra, por reconocer qué autoridad tienen temor de vosotros. Cuando yo era pibe, íbamos a la casa de alguna tía, me acuerdo de una tía específicamente, que siempre miraba por la ventana y si era mi mamá con mi hermana y conmigo, no abría la puerta. Tenía temor de nosotros, con justa razón. Éramos como Borromeo potenciado entre mi hermana y yo. Entonces ella espiaba por la ventana y si veía que éramos nosotros, mi tía Elsa, veía que éramos nosotros, no abría la puerta. Y le decía a mis primos, no digan, shh, es la Mabel, es mi mamá, con Gustavo y la Silvia. Entonces golpeaba un par de veces y mi mamá decía, bueno, no hay nadie. Y había, estaban adentro. Pero era lo que infundíamos nosotros, injustamente. Éramos unas dulces criaturas que nos gustaba jugar. Después les cuento. Entonces, ese es el tema, ¿no? Cuando nosotros vamos a un lugar, que no tengan temor porque hacemos lío o destrozo, o también porque comemos mucho, ¿no? Uy, mirá quién vino justo al mediodía. No digas nada, deja todo así, no hagas ruido. Entonces, viste, muchas veces lo que influimos tiene que ver por la aceptación que vamos a tener. Pero no hablemos de eso, hablemos de lo espiritual. Por eso me impacta a mí esta palabra, porque dice, ¿a quién le tenía temor la gente de Jericó? ¿A quién le tenía temor? A la gente que conformaba al pueblo de Israel,
que era el pueblo de Dios, o le tenían temor al Dios que tenía el pueblo de Israel. Porque en definitiva, entre capacidad humana, entre los de Jericó y los de Israel, tenían más capacidad y más poder los de Jericó. Ya el hecho de los muros que tenía hablaba de lo fortificado que estaban. Entonces, pueblo por pueblo podía ganar en capacidad lo de Jericó. Pero lo de Jericó no le tenían miedo al pueblo, a la gente. Le tenía miedo al Dios que esa gente tenía. ¿Entendés? Al Dios que esa gente tenía. La Biblia habla que mayor es el que nosotros vive que el que está afuera. Nosotros, donde quiera que nos movemos, somos personas de autoridad en el mundo espiritual. Eso, bueno, lo vamos a hablar dentro de un ratito. Pero dice, y otra de las cosas que le tenía miedo era a la organización que tenían. Porque no era que el pueblo venía disparando por todos lados, sino que venía en una organización. ¿Vieron? Cuando Dios le dice al pueblo que avancen, ¿no? Cuando venía del desierto, no avanzaban como loquitos, ¿viste? Como que se iban de campamento o un viaje de egresado. No era que todos revoleaban la bandera, porque cada uno tenía su bandera. Cada pueblo, las tribus, cada una tenía su bandera. Y no es que avanzaban y todos gritaban como que se iban a un campamento. Avanzaban correctamente cada uno en su ubicación. El pueblo de tal avanzaba, por ejemplo, la tribu de Judá avanzaba primero, estaban organizados. Bueno, esa organización habla bien del grupo de personas. Entonces, nosotros como iglesia, y lo que decía Cristian hace un ratito, y algo que nos felicitaban, y yo extiendo la felicitación por lo que fue el evento, decían, qué bien, cómo trabajan organizados. Los que estaban en una área no estaban en la otra, y la organización fue espectacular, fue muy buena. Entonces, eso habla bien de nosotros, la organización. Y acá quiero darte una idea, ¿no? Cuando vos vas a una casa y ves que la casa está ordenadita, eso habla bien de la familia que habita en la casa. Y habla bien de la presencia de Dios. La limpieza, el orden, todo eso te habla bien de la persona que habita en ese lugar. ¿Está claro? Alguno está pensando el liazón que dejó, la media colgada del foco. ¿Viste? Pero bueno, todo ese orden habla bien de nosotros. Entonces, uno tiene que pensar que el orden no es algo que Dios lo da por capricho, sino que el orden es algo que Dios lo da porque sabe que si funcionamos ordenadamente, organizadamente, es mucho más lo que vamos a poder hacer que hacerlo cada uno por su lado y para haciendo lío y rompiendo y tirando cada uno por donde quiera que vaya. ¿Entienden? Entonces la organización habla bien, por eso el pueblo de Jericó le tenía miedo al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, por el orden que llevaba, por la forma, la conducta, por cómo hacían las cosas. Entonces, en estos días, yo les decía que fuimos a Paraná a fundar la iglesia y fuimos y pedimos permiso al presbítero de la ciudad y hablamos con los pastores de mayor trayectoria en Paraná, ¿no? Y uno dice, pero vos podés ir y plantarte y abrir la iglesia. Claro, pero hay un orden y hay un respeto a las autoridades. Cuando uno aprende eso, la sujeción, el respeto a las autoridades, el no hacer cosas, viste, como loquito, ir para un lado y para el otro, sin tener un referente, una cobertura, eso habla mal de nosotros. Y el diablo, que sabe tratar con todas estas cosas, sabe cómo meterse. ¿Entienden? En el orden, Dios se manifiesta. En el desorden, el diablo sabe cómo hacer. Y cuando uno no respeta las autoridades, paga consecuencias por más buena intención que tenga. Entonces, te impacta la historia de Israel, porque vos ves cómo hacían. ¿Y sabés cuál fue la otra cosa? ¿Por qué le tenían temor al pueblo de Israel? Porque sabían las cosas que Dios había hecho
con el pueblo de Israel. O sea, sabían cómo habían vencido a otros enemigos siendo como pueblo inferiores a otros, pero Dios los potenciaba como pueblo. Entonces Dios en ellos los hacía invencibles. Y haciéndole caso a Dios, estando bajo sujeción, y lo que Moisés decía lo tenía que hacer, y en este caso, como Dios le dijo a Josué y Josué le dijo al pueblo, lo tenían que hacer, eso trae bendición. Amén. Eso trae bendición. En estos, también lo que decía Cristian, y quiero aclarar, en esto se llama el Consejo Barrial, lo que se reunieron el jueves pasado y me invitaron a mí a compartir la palabra y a orar. Entonces, ese Consejo Barrial que lo integran todas las autoridades de la zona, de toda esta zona de Villa Libertador para acá, autoridades de colegios, CPC, centro vecinal, todas las autoridades integran un equipo que se llama Consejo Barrial. Entonces, a mí me pidieron que comparta una palabra en esa reunión del Consejo Barrial. No hago política, no estoy en la política, no me interesa hacer política. ¿Está claro? Pero entiendo que a mí donde me ponen, yo cuando empecé dije, yo como pastor, hay dos cosas que no puedo dejar de hacer. Una es decir lo que la Biblia dice. Así que les hablé de versículos bíblicos y les dije lo que la Biblia dice. Y otra de las cosas que no puedo dejar de hacer como pastor es orar. Así que a todos los que estaban, que eran muchos, eran autoridades provinciales, municipales y muchas autoridades del barrio, de los barrios, a todos los hice orar. Así que algunos oraron, otros no oraron, pero todos estuvieron respetando y oramos. Y después todos los que hablaban de la palabra, de lo que la Biblia dice, y bueno, y de lo importante que había sido. Pero es la gracia que Dios da, ¿entienden? No es que somos lindos, también somos lindos. Decirle al que tenga a tu lado, no solo soy una cara bonita. Decirle con confianza, no solo soy una cara bonita, sino que Dios me hace mejor. Bueno, después pida perdón. Dios me hace más bonito, decirle. Dios en mí me hace mejor de lo que a mí me parece. ¿Entienden? ¿Saben qué es lo que me impacta? Cómo otros nos reconocen más de lo que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. Cómo esta mujer que vivía ahí en Jericó reconocía al pueblo y le decía cosas que por ahí ellos tenían duda de lo que les decían. Queridos hermanos, la gente que te rodea, tus amistades, tus compañeros de trabajo, tus familiares, tienen un concepto mayor de vos que lo que vos tenés de vos mismo. Estando con el Señor, tienen un concepto más de vos de lo que vos crees. Y vos decís, pero soy el mismo que era antes. No, porque humanamente sos el mismo, bonito, gordito, hermoso. Pero espiritualmente hay una autoridad sobre vos que es la que Dios ha puesto. Por eso el primer punto de la palabra es a quién le tenían temor. Y el segundo punto es el mensaje que damos. El mensaje que damos, ese mensaje que nosotros damos a los demás es cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos. Todo eso habla de quiénes somos. ¿Vieron que hay un dicho que dice, al pato se lo conoce por la pisada? Eran muy famosos esos dichos en el año 1824. Entonces, quieras o no, inevitablemente, por los frutos lo conoceréis. Entonces, nos ven y nos identifican por quiénes somos. Entonces, el mensaje que nosotros trasladamos, eso es lo que Dios es para nosotros. Por eso es tan importante entender cómo vivimos la vida cristiana.
porque las personas que nos rodean y en los tiempos que nos tocan vivir, donde todo es tan conflictivo, donde todo es tan difícil, de todo es motivo de pelea, todo es tristeza, bueno, no vamos a exagerar que todo es, pero hay mucho de esto. Bueno, nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz, entonces estamos puestos para marcar una diferencia, y las personas que nos rodean, vas a ver, te van a valorar y te tienen que valorar, no solo por lo que sos, sino por quién está en vos. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, bueno, también lo demostramos en nuestro orden de prioridades. ¿Cómo es nuestro orden de prioridades? ¿Quién está primero en mi vida? Primero siempre es Dios. Primero es Dios, después Dios y mi esposa, Dios y mis hijos, Dios y mi trabajo, Dios y la iglesia, pero en todo siempre primero es Dios. Siempre primero es Dios. Ahora, pensá esto, cuando uno vive de esta manera, dándole la prioridad a Dios, haciendo las cosas bien, sujetándose a las autoridades, siendo parte de la vida de la iglesia, de la vida del pueblo de Dios, no salir de la protección de lo que es la iglesia, el pueblo de Dios. Me sujeto, respeto a mis autoridades, no ando como loquito corriendo de un lado al otro, sino que entiendo que en todo hay un orden para que haya grandes conquistas. En el mundo espiritual todo esto se ve. Nada está oculto, nuestras acciones en el mundo espiritual. ¿Entendés? El diablo todo lo ve, todo lo sabe. Claro, el diablo no es omnipresente ni es omnisciente. Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Dios está en todo lugar, en cada momento. El diablo no, pero el diablo tiene mensajeros por todos lados. Y en el mundo espiritual todo se sabe. Hay un chusmerío en el mundo espiritual. Hay unos demonios de chusma. Vos no te da una idea cómo andan los chusma eso. Dice, ¿viste lo que hizo? Mirá la palabra. ¿Viste? Mirá, va para un lado, va para el otro. Y todo eso se sabe en el mundo espiritual. Bueno, nuestras malas acciones nos debilitan en la autoridad espiritual que tenemos, mientras que nuestras buenas acciones nos fortalecen en nuestra vida espiritual. El diablo no puede tocar a los que Dios protege. A los que vivimos conforme a la voluntad de Dios, en la sujeción que Dios quiere que tengamos, Dios nos protege. Pero aquellos que andamos como queremos y vivimos como viven, como quieren, bueno, eso tiene gran riesgo. Por eso, en el mundo espiritual, a ver, te lo explico así, los deseos carnales, ¿viste? Todo lo que es pecado, que vos carnalmente deseás hacerlo, ver pornografía, vicio, bueno, todas las cosas carnales que a vos te gustan, carnalmente, al diablo también le gusta que vos lo hagas. ¿Entendés? Mientras que Dios se duele por que hagamos las cosas incorrectamente, el diablo disfruta cuando un cristiano hace las cosas incorrectamente. Porque hacer las cosas correctamente le da la autoridad a Dios sobre nuestras vidas. Pero hacer las cosas incorrectamente le da la autoridad al diablo para acechar nuestras vidas. Aleluya. ¿Puede entenderlo? ¿Vieron? Tanto a veces uno habla de guerra espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual. La base de la guerra espiritual es hacer bien las cosas con Dios, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esto no lo dice la Biblia en Santiago, ¿no? En la epístola de Santiago. Entonces la guerra espiritual es someterse a Dios, haciendo todo lo correcto. Orando, ayunando, buscando del Señor, me someto a Dios, resisto el ataque del enemigo, porque el enemigo siempre va a venir a acecharnos, pero Dios está conmigo. ¿Está claro? Querida iglesia, no tenga miedo
No se deje infundir temor porque alguien te diga algo que no es apropiado o porque un día encontraste un poco de aceite en la puerta de tu casa. No se hagan películas por estas cosas. No anden plantando ruda macho y ruda hembra para ahuyentar malos espíritus. Al contrario, sometámonos a Dios. Y vos fíjate que personas que han querido maldecir, como Balaam, que ha querido maldecir al pueblo de Israel, cuando intentaban maldecirlo, Dios los bendecía. ¿Entendés? Estando en Cristo, nada puede tocarme. Claro que hay luchas, someteos a Dios, resistir al diablo. Claro que hay una guerra, por supuesto que sí, pero hay un territorio a conquistar. Vos tenés familias que tenés que conquistar para Cristo, tenés amigos, tenés conocidos, vecinos, hay un montón de gente que uno tiene que conquistar para que conozcan a Jesús. Entonces, como pueblo, avanzamos en lo que Dios quiere, conquistando. La gente reconoce, los que todavía no están espiritualmente como tienen que estar o con el Señor, la gente reconoce quiénes somos y la autoridad que tenemos. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir como Dios quiere, porque la necesidad de conquistar demanda que el pueblo esté y haga como Dios quiere que lo hagamos. Aleluya. ¿Puede entenderlo? Ay, dígame un amén, por favor. Entonces, no cedamos lugar en el mundo espiritual. Y para terminar, ¿cómo se obtienen los milagros? ¿Cómo hacemos que lo imposible se haga posible? ¿Cómo hacemos para que las cosas sucedan como Dios quiere y no como yo veo que es difícil que se haga? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vencemos un dolor, un sufrimiento? ¿Cómo hacemos que cosas que nos afectan y nos pasan, podamos ponernos en la mano de Dios y Dios nos dé la victoria? Aleluya. Una de las formas es simplemente escuchando y caminando como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Cuando el pueblo de Israel veía el muro de Jericó y era muy grande, era imposible, ya había cantidad de enemigos, otros países, otras tribus, otros países, otra gente, habían tratado de destruirlo y no pudieron porque era impresionante lo que era el muro. ¿Viste? La ciudad estaba dentro bien fortificada, era muy difícil. Claro, humanamente hay cosas que son muy difíciles, pero cuando uno se somete a Dios y obedece a la palabra de Dios y le hace caso a la palabra y vive como la palabra dice, inevitablemente lo imposible va a ser posible. ¿Entendés? Cuando yo no marcho por lo que veo, sino en lo que creo. No, pero lo que veo es muy difícil. Sí, pero yo creo que Dios me da la victoria. Che, pero lo que me dicen, me dice que otros han fracasado empezando un negocio o haciendo una cosa u otra. Claro, pero yo creo en Dios. Yo sé en quién creo. Mis convicciones son claras de quién es Jesús y dónde está mi vida puesta. Entonces, eso a mí me hace andar como Dios quiere que ande. Y si Dios me dice que tengo que dar 7 vueltas al muro de Jericó, lo vamos a hacer. Tranquilo, eso de las 7 vueltas fue para el pueblo. A nosotros Dios no nos manda andar dando vueltita y vueltita y vueltita y vueltita. Pero si Dios nos manda a caminar como Él quiere, vivir como Él quiere y hacer las cosas como Él quiere. Y todo imposible que yo tenga por delante, Dios lo va a hacer posible. Las bendiciones van a venir, los milagros van a venir, familiares van a conocer al Señor, compañeros de trabajo van a conocer a Jesús. Mi hogar va a tener la vida que Dios quiere que la tenga. Todo pasa por Dios.
¿Me entendés? Que humanamente siempre vamos a estar condicionados por las condiciones físicas que nos rodean. Y aún espiritualmente siempre vamos a estar condicionados. Porque el diablo tiene más capacidad que vos y yo. Pero cuando estamos en Cristo, las personas que nos rodean nos reconocen por quién somos en Cristo. Y Cristo nos da la victoria sobre cualquier actividad en lo imposible. Es Dios. Es Dios. Es Dios. ¿Quién lo hace? Es Dios. Porque vos fíjate, y termino con esto, cuando los muros estaban y empiezan a marchar, pero Dios había dado una palabra y la obediencia a la palabra hizo que el milagro suceda. Yo no sé cuál es tu problema o cuál es tu dificultad en esta noche, pero sí te digo que Dios está. Dios tiene poder. Dios te ha traído hasta este tiempo, hasta este lugar, hasta este momento, para manifestarse con poder y autoridad. Pero por favor, no hagas lo que quieras. No te muevas como vos quieras, movete como Dios dice. Aprende a estar en sujeción. Valora tu lugar, tu iglesia, las autoridades que Dios ha puesto. Y vas a ver cómo en ese pacto con Dios, en ese trato con Dios, en esa vida con Dios, cómo las grandes cosas de Dios van a suceder. Dios tiene poder para hacerlo. Dios tiene poder para hacerlo. Ayer estuve visitando a un pastor, se llama Cucharengo, Carlos Cucharengo, ¿sí? Pastor en Paraná. Pastor de toda la vida, tiene ya 76 años, creo que me dijo. Bueno, tiene por ahí. Y hablábamos, y hoy tiene una iglesia hermosa, un terreno enorme, reconstruido. Pero en el año 85 yo fui a trabajar a ese lugar con exploradores, ¿no? Y el lugar era un terreno baldío. ¿Viste? Todo era un sueño. Todo era verlo aunque no existía. En el medio a un costado del terreno pasaba un arroyo. Entonces, él le contaba a los pastores, que estaban los pastores Odi y Genovar. Yo era un ayudante en esa época, era uno de los que estaba siempre metido para hacer algo, trabajar en lo que haga falta, ¿no? Así que bueno, estaba ahí y él contaba cómo iban a entubar el arroyo, el templo que iban a hacer, cómo iban a hacer las aulas, dónde iba a estar todo, ¿no? Todo contaban ahí. No me acuerdo los detalles, pero sí me acuerdo que contaban. Claro, ayer cuando fui, ya está todo construido. Vos no te das una idea lo linda que es la iglesia, lo lindo que es el lugar, y ver las aulas, ¿viste? Ver el templo. El pastor siempre tuvo colmenas, así que me regaló medio kilo de abeja, de miel, no abeja, de miel. Está ricaza, las abejas. Y me regaló un tarro ahí de miel. Pero vos sabés qué es lo que me llamaba la atención, que digo, vos fijate cómo este hombre persistió en la visión, persistió en la obediencia, en el trabajo, y cómo hizo todo lo que soñaba que iba a hacer. ¿Viste? Y hoy ya pastorea sus hijos la iglesia. Él ya tiene 4 bypass, bueno, desgasta un poco el pastorado, pero ¿cómo Dios lo usó? ¿Cómo pudo permanecer en la visión? Yo no sé cuáles son tus sueños, los proyectos, pero yo quiero decirte que si vos permanecés, por más difícil que te parezca, por más imposible que te parezca, Dios lo va a hacer. Pero hay que persistir, ¿sí? No andar como loquitos en la vida, buscando una iglesia, un lugar, no me sujeto, hago lo que quiero. No. Hacer las cosas como Dios quiere trae bendición sobre nuestras vidas. Trae bendición sobre nuestras vidas. Van a pasar cosas difíciles. Este pastor que yo te cuento,
le mataron un hijo por robarle una campera. El Ale era muy amigo mío, por robarle una campera. Pero a pesar de todas cosas malas que le pasaron, jamás dejó de servir, jamás dejó de persistir y hacer. Entonces hoy, pasado muchos años, te das cuenta que vale la pena ser parte del pueblo de Dios. Vale la pena ser parte del ejército de Dios. Va a haber gente que nunca va a olvidar los líos y la metida de pata que has hecho o hemos hecho. Pero siempre va a haber mucha gente que van a declarar la autoridad que tenés en Cristo y quién sos en Dios, como pasó acá en la historia que leemos. Entonces yo quiero motivarte a que busquemos de Dios. Amén. Que no dejemos de ser esa gente que Dios quiere, que Dios ama, que Dios valora, y valoramos todo lo que Dios nos manda a valorar. ¿Nos ponemos de pie? Aleluya. Aleluya. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.